Los primeros años de mi vida comenzaron con una visión y expectativa equivocada. Te voy a contar una parte de mi historia que de seguro puede ayudar a aclarar muchas inquietudes en el camino de encontrar el propósito o la vocación para nuestra vida. Nunca quise ser ingeniero electrónico. En el 2005 comencé a estudiar electrónica porque no me quedó de otra. Mi sueño era otro. Quería estudiar una carrera militar. Esto fue una idea que se implantó en mi cabeza de forma errónea, probablemente porque veía muchas películas de guerra o de aventuras y que de alguna forma u otra pudieron influenciar en mi psiquis y enviarme un mensaje de forma incorrecta. De hecho, hice varios intentos para entrar a alguna de las academias militares de mi país, en este caso Venezuela, y no logré aprobar ninguna de las pruebas. Esto me llevó a sentirme totalmente frustrado al punto de que cuando recibí los resultados de que no aprobé, me sentí totalmente devastado y sentí que simplemente mi vida se venía abajo. Comencé a estudiar electrónica porque en el colegio donde hice la secundaria, cursé lo que sería un técnico medio en electrónica. Y bueno, ya que esto era lo que conocía, comencé a estudiar lo que sería un técnico superior en electrónica porque básicamente no me quedó de otra opción. Pero hubo un punto de inflexión que cambió mi vida. Un día, cuando estaba finalizando prácticamente el segundo semestre, tuve una conversación con una persona que para ese entonces no conocía. Era un profesor del instituto universitario donde había comenzado la carrera, que de repente me vio como que con la mirada perdida, abatido por allí en un rincón, mirando hacia las nubes, hacia el piso. Ya en realidad no recuerdo qué era lo que estaba haciendo, pero me preguntó si me sentía realmente bien y no sé, pero esa persona me generó confianza y le dije que sí, que no me sentía bien, que estaba estudiando algo que no quería estudiar. Y esta persona comenzó un poco a hablar, a indagar acerca de mi vida y simplemente me dijo que le gustaría conversar conmigo en otra ocasión. De hecho, pasó exactamente una semana y me reuní con esta persona en una zona del instituto y allí comencé a hablar y para mi sorpresa encontré que esta persona era un sacerdote y comenzó a hacerme cuestionar que ese deseo que yo tenía de ser militar podía estar errado y que probablemente el propósito de mi vida era otro y que si estaba estudiando electrónica debía haber alguna razón que ninguno conocía por detrás de ello. 3 meses después de la conversación con aquel profesor desconocido, comencé a estudiar el tercer semestre y en la primera clase de la materia Electrónica 1 las cosas cambiaron drásticamente. El profesor llegó y comenzó a hablar de la electrónica de una forma bastante diferente y apasionada. Comenzó a hablar del diseño, de la creación de productos y en particular se centró en el hecho de que la electrónica se parece a la vida, de que la electrónica no corresponde a un mundo ideal. Esta forma de presentar la electrónica atrajo mi atención y prácticamente me cautivó. Al salir de esa clase, mi enfoque cambió totalmente. Comencé a ver la electrónica con otros ojos y a medida que pasaban las clases con este profesor, comencé a sentir algo que jamás había sentido por la carrera. Comencé a sentir pasión y fue una pasión que prácticamente se desbordó y que rápidamente hizo que en mi mente todo cambiara. Y en realidad comencé a sentir entusiasmo por estudiar y decidí aplicarme con todo a la carrera. Me apliqué y pasé de ser un estudiante promedio a convertirme en el mejor estudiante de la carrera
en el instituto. Tuve que hacer un gran cambio mental, pero el profesor Ricardo Contreras fue una pieza clave y fundamental en esta nueva etapa de mi vida. Luego empecé a dar clases de electrónica en el instituto donde yo egresé como técnico medio en electrónica, y allí comencé a incursionar en unas formas de dar clase un poco nada convencionales. Me di cuenta de que si comenzaba a estudiar el cuerpo humano podía entender mejor la electrónica. En realidad, hoy pienso que este enfoque estuvo un poco equivocado, porque en la actualidad llegué a la conclusión de que si entiendes suficientemente bien una ciencia como lo es, por ejemplo, la electrónica, podrías conocer de mejor forma lo que sería el funcionamiento del cuerpo humano, y ello puede ser bastante provechoso para mejorar nuestra vida, para tener una mayor calidad de vida. Y esto me generó algunos inconvenientes cuando prácticamente tenía ya 4 años dando clases, que mi forma de dar clases no caló bien, y en algunos profesores comenzaron a sentir como una especie de recelo, y prácticamente gané algunos enemigos por la forma que tenía de dar electrónica, que era una forma nada convencional. Luego de encontrar dificultades y un poco de adversidad al enseñar clases electrónicas de esta nueva forma diferente, tomé la opción de abandonar un poco el camino de la educación y me dediqué a estudiar lo que sería la ingeniería electrónica. Luego de egresar como ingeniero de electrónica, me encontré con la disyuntiva de que quería ser diseñador de productos electrónicos. En específico, quería diseñar PCB, lo que serían placas de circuitos impresos, y no conseguía empresas donde pudiera llevar a cabo este oficio. El primer empleo que conseguí como ingeniero electrónico fue instalando sistemas de seguridad o de circuito cerrado, y este trabajo en realidad no me gustaba, pero fue lo que conseguí en ese entonces. Así que un día tomé la decisión de renunciar, y esto se debía a que quería dedicarme a diseñar PCB, o lo que es placas de circuitos impresos. Al presentar mi renuncia y explicar que me iba de la empresa porque requería o necesitaba encontrar un puesto de trabajo donde pudiera ejercer labores como ingeniero electrónico para desarrollar productos electrónicos, lo que hicieron fue reírse y me dijeron que en Venezuela no había posibilidades de conseguir empleo trabajando como diseñador de productos. En realidad no tomé en cuenta sus opiniones y seguí mi camino. Me retiré de esa empresa y aproximadamente unos 2 meses después comencé a trabajar en lo que sería un centro de investigación en telecomunicaciones. Allí tuve la oportunidad de ingresar como ingeniero electrónico para diseñar PCB, y en este caso formé parte de un programa que iba a iniciar una transferencia tecnológica en Brasil para desarrollar decodificadores para la televisión abierta en Venezuela, que en ese entonces, por allá en el año 2012, estaba iniciando como un proyecto bastante innovador. Al mismo tiempo había postulado a un programa de la ABAE, que es la Agencia Espacial en Venezuela, para fabricar satélites en China, y logré quedar en este programa, donde tenía que formarme y capacitarme en el diseño y fabricación de PCB para satélites, pero decidí quedarme a trabajar en el CENDI y rechacé la oferta de la ABAE para fabricar satélites, y en realidad es algo que no me lamento. En este programa de transferencia tecnológica en Brasil logré aprender bastante y lo suficiente para obtener conocimientos bastante avanzados en el desarrollo de circuitos impresos. En el 2016 tomé la decisión de emigrar a Chile, dada la situación económica que estaba atravesando en Venezuela. Al llegar a Chile, no comencé a trabajar en mi área, tuve que aceptar algunos trabajos totalmente alejados del área de electrónica. Prácticamente 2 años después de estar en Chile fue que conseguí un empleo como ingeniero electrónico. Al principio el empleo no fue el mejor,
pero luego cambié ese empleo y conseguí un empleo donde podía llevar a cabo como un ingeniero en el desarrollo de productos electrónicos. Claro, no eran productos comerciales, pero eran productos para prototipos, para validar ideas. Ahora, enfoquémonos en lo siguiente. Cuando tenía 18 años, tenía una idea equivocada. Quería ser militar. Aproximadamente unos 3, 4 años posteriores, encontré de que la electrónica en realidad me gustaba y comencé a proyectar mi vida hacia estudiar electrónica. Allí hubo un cambio. En ese momento descubrí que tenía una idea errónea. Estaba asumiendo una vocación que no era la correcta para mí. Es importante que te preguntes si de verdad aquello con lo que sueñas o con lo que proyectas es lo que realmente quieres llegar a ser. Hoy en día he llegado a la concepción de que una profesión no me define. Hoy en día no me defino por ser un ingeniero electrónico, sino que soy una persona que se considera una parte de la esencia o de la fuente divina. Y esto me permite disfrutar y ahondar conocimientos totalmente diferentes a lo que sería la electrónica. Me gusta el arte, la música, leer, la filosofía, la psicología, temas de desarrollo personal, y no todo en mi vida gira en torno a lo que sería la electrónica o el diseño de productos. Es algo con lo que trabajo y ofrezco servicios profesionales, pero no me define completamente. Toda persona debe encontrar su propósito y vocación, y es una tarea ardua. Tienes que tomar la decisión de entrar en tu interior y encontrar aquello que te apasiona, aquello con lo que sientes que puedes vivir de ahora en adelante sin ningún tipo de problema. En realidad, la vocación se asocia con aquel oficio donde entramos en un flujo de trabajo donde nos desprendemos del tiempo. Por ejemplo, cuando diseño PCB o diseño hardware eléctrico, puedo pasar horas y simplemente me olvido del reloj. Puedo pasar 4 o 5 horas sentado en un computador y me aíslo totalmente de lo que sucede a mi alrededor. En este caso, cuando encuentras un oficio o una tarea que te aísla totalmente de tu entorno, allí está tu vocación. Entonces, te aconsejo que profundices en tu interior y hazle caso a la intuición que proviene del corazón, y allí vas a encontrar las respuestas necesarias para identificar tu propósito de vida.